El millonario sereno. ¿Cómo ganar sin ansiedad? Durante años, nos han vendido la idea de que el éxito financiero es una carrera, que hay que correr más rápido, trabajar más horas, gritar más fuerte y no detenerse nunca. Sin embargo, cuando miras con atención a quienes verdaderamente alcanzan la riqueza estable y duradera, descubres algo inesperado. Ellos no corren, observan. No se agitan, se preparan. No reaccionan, responden. El verdadero poder no está en la velocidad, sino en la serenidad con la que se toman las decisiones. La mayoría de las personas vive esclava de la ansiedad que produce el dinero. La preocupación por perderlo, la presión por ganarlo, el miedo a no tenerlo. Pero detrás de esa ansiedad hay un patrón más profundo, la creencia de que el dinero es un enemigo impredecible que aparece y desaparece sin aviso. Esa creencia convierte la vida en una montaña rusa emocional. El millonario sereno, en cambio, entiende que el dinero no se persigue, se construye, y que la base de toda construcción es el dominio interior. Nada genera más ansiedad que un corazón confundido. Cuando no sabes lo que realmente te mueve, cualquier oportunidad parece la correcta y cualquier obstáculo parece el fin. Pero el que se conoce, el que se ha mirado sin miedo, el que ha aprendido a sostener el silencio interno, puede ver el dinero con claridad. Lo usa, lo multiplica, lo deja ir sin culpa y lo atrae sin esfuerzo. Su riqueza no nace del ruido del mundo, sino del orden de su mente. Este audiolibro no trata de cómo hacer dinero rápido. Trata de cómo dejar de ser esclavo del dinero y convertirte en quien lo atrae naturalmente. No a través de afirmaciones vacías o de frases que suenan bien, sino desde una transformación mental profunda. Verás que, cuando cambias tu relación con la calma, cambia tu relación con la abundancia. Porque el dinero no responde a la prisa, responde a la certeza. La ansiedad económica no se cura con más ingresos, sino con más conciencia. Miles de personas ganan mucho dinero y siguen siendo pobres, porque su mente no ha aprendido a estar quieta. Persiguen la abundancia con la energía del miedo, y todo lo que el miedo toca, se vuelve escaso. El millonario sereno entiende que la calma no es pasividad, es dominio. Sereno no significa lento. Significa enfocado. Significa que mientras otros se distraen con la euforia o el pánico, tú permaneces centrado. En un mundo que te empuja a demostrar, el millonario sereno elige observar. En una sociedad que idolatra la urgencia, él practica la pausa. Y en una economía donde todos buscan más, él busca mejor. No actúa por impulso, sino por estrategia. No busca el reconocimiento, busca la libertad. Verás que la serenidad no es debilidad. Es un poder que pocos logran sostener. Requiere entrenar la mente para no dejarse arrastrar por la emoción del momento. Requiere renunciar al placer inmediato para construir una paz duradera. Requiere aceptar que no se puede controlar todo, pero sí se puede controlar la respuesta ante todo. Esa es la base de una mentalidad millonaria con raíces estoicas, la comprensión de que el control no está en lo externo, sino en lo interno. Cuando un hombre o una mujer aprende a dominarse, todo lo demás se ordena solo. No necesita demostrar, porque su presencia ya comunica poder. No necesita competir, porque su dirección es tan clara que los demás terminan siguiéndola. No necesita exigir, porque su energía transmite certeza. El millonario sereno no huye de los problemas, los enfrenta desde la quietud. Sabe que cada crisis encierra una lección, y que el dinero es solo una consecuencia de las decisiones tomadas con mente estable. Si alguna vez sentiste que haces mucho y logras poco, que trabajas sin descanso pero el dinero se escurre, este audiolibro te mostrará el verdadero origen de esa sensación. No está en tu cuenta bancaria, está en tu estado mental. No puedes tener abundancia externa si dentro de ti hay caos. El dinero no entra donde hay ruido, entra donde hay dirección. El millonario sereno no nace del privilegio ni de la suerte. Nace del equilibrio. Del entrenamiento constante para mantener la mente clara cuando todo se mueve. De la disciplina emocional para sostener una visión sin dejarse dominar por la impaciencia. De la sabiduría de entender que cada resultado financiero es una consecuencia de su estado interno. Hay un tipo de riqueza que no se mide en dólares, sino en serenidad. Cuando logras mantener la calma frente a una pérdida, cuando puedes tomar decisiones sin miedo al juicio de otros,
Cuando tu felicidad ya no depende de una cifra, has alcanzado el primer nivel de libertad. Y desde esa libertad, el dinero llega como una extensión natural de tu energía, no como una necesidad que te consume. Este es el principio que separa a quienes logran estabilidad real de quienes viven atrapados en la ansiedad de sobrevivir. A lo largo de este audiolibro, descubrirás que el camino hacia la abundancia no se recorre con prisa, sino con propósito. Que el secreto no está en aprender más estrategias, sino en aprender a detenerte antes de actuar. Porque quien domina su interior, domina su destino. La serenidad es la nueva inteligencia financiera. Y este no es un libro para hacerte sentir motivado por un momento, sino para enseñarte a mantenerte enfocado toda la vida. Prepárate para aprender a generar riqueza sin perder la paz. Porque el dinero sigue al que ya se domina a sí mismo. Capítulo 1. El ruido del éxito falso. Vivimos en una era donde el ruido se confunde con el progreso. Las redes sociales, los cursos express, los mensajes de hazte millonario en 30 días y las comparaciones constantes han creado una ilusión colectiva, la de que la riqueza se mide por la velocidad con la que aparentas tenerla. Pero en esa carrera frenética hacia la validación, la mayoría pierde lo más valioso, la claridad. El millonario sereno no compite con el ruido. Lo observa y decide no participar. Entiende que la prisa del mundo no es un signo de éxito, sino de miedo. La gente corre porque teme quedarse atrás. Pero quien tiene dirección no necesita correr, camina firme. La serenidad no es lentitud, es precisión. Y mientras los demás se agotan corriendo tras cada oportunidad, el que piensa con calma elige la correcta y gana más con menos esfuerzo. El ruido del éxito falso comienza cuando crees que el dinero puede sustituir la paz interior. Y continúa cuando mides tu valor por la aprobación ajena. Ese ruido te distrae, te hace sentir que no estás avanzando lo suficiente, que tu progreso es pequeño comparado con el de los demás. Pero la verdad es que la mayoría de las personas que aparentan abundancia están luchando en silencio con ansiedad, deudas y miedo a perderlo todo. El millonario sereno ha aprendido algo que la mayoría ignora. La riqueza externa sin orden interno se destruye. Por eso, antes de buscar más ingresos, busca más silencio. Antes de invertir en negocios, invierte en claridad. Porque no hay estrategia que funcione en una mente confundida. La mente ansiosa quiere resultados inmediatos, y el mercado lo sabe. Por eso se aprovecha del miedo al tiempo, te venden atajos, promesas, fórmulas. Pero todo lo que se construye desde la prisa, nace débil. Y lo que se construye desde la calma, perdura. El millonario sereno no huye del proceso, lo honra. Sabe que la paciencia no es esperar, sino sostener la visión mientras el mundo se impacienta. El éxito falso tiene una característica: necesita ser visto. Necesita aplausos, necesita validación, necesita ruido. El éxito real, en cambio, no necesita ser explicado. Se nota en la energía, en la mirada, en la paz con la que decides. Cuando logras caminar sin ansiedad, el dinero empieza a verte como alguien confiable. Porque el dinero, como la vida, no fluye hacia quien lo exige, sino hacia quien está preparado para sostenerlo. El ruido también aparece en forma de comparación. El éxito de otros no debería generarte presión, sino dirección. Cada persona tiene un ritmo financiero distinto, pero pocos lo aceptan. El millonario sereno entiende que la competencia más peligrosa no es contra otros, sino contra su propia impaciencia. Cuando aprendes a respetar tu ritmo, todo se acelera sin que tú corras. Porque el universo premia la coherencia, no la prisa. Detente un momento y observa cómo el ruido te manipula. Te hace creer que si no estás invirtiendo cada segundo, estás perdiendo tiempo. Que si no estás comprando, publicando o escalando, te estás quedando atrás. Pero ese es el juego del ego, no el de la riqueza. El ego quiere demostrar, la mente serena quiere construir. Y solo uno de los dos logra resultados que perduran. El millonario sereno se entrena para tomar decisiones sin emoción. No porque no sienta, sino porque no reacciona. Cada emoción fuerte puede convertirse en una trampa. La euforia te hace invertir sin pensar, el miedo te hace vender demasiado pronto, la culpa te hace gastar para compensar vacíos. Por eso, la serenidad no es un lujo espiritual, es una estrategia financiera.
Quien mantiene la calma en los momentos de caos, ve oportunidades que los demás no pueden ver. El éxito falso te enseña a querer ganar rápido. El éxito real te enseña a merecerlo lento. Y aunque el camino de la serenidad parece más largo, en realidad es el único que no se derrumba. Porque mientras otros construyen sobre la emoción del momento, tú estás construyendo sobre la solidez de tu carácter. No hay nada más rentable que la calma. Porque desde la calma puedes escuchar lo que el ruido tapa, la intuición, la visión y la estrategia. El dinero no es el problema, la confusión lo es. Y cuando el mundo se agite, recuerda, el que grita más no siempre tiene razón, el que observa en silencio suele tener el control. El millonario sereno no reacciona ante el caos. Lo analiza. No invierte por moda, sino por lógica. No busca demostrar, sino sostener. Su riqueza no depende del mercado, sino de su mentalidad. Y esa mentalidad no se construye con cursos ni con frases bonitas, sino con la práctica diaria del dominio propio. El primer paso hacia la serenidad financiera es sencillo, pero profundo. Apaga el ruido. No dejes que las voces externas dirijan tus decisiones internas. No persigas lo que todos quieren si no sabes por qué lo quieres tú. Y cada vez que sientas ansiedad por no estar avanzando lo suficiente, recuerda esto. El que se mueve con calma no llega tarde, llega preparado. Porque mientras otros se desgastan tratando de parecer exitosos, tú estarás cultivando algo más valioso que la apariencia, la estabilidad. El millonario sereno sabe que el éxito no se trata de hacer más, sino de hacer mejor. No se trata de correr más rápido, sino de avanzar con dirección. Y cuando el ruido se apague, descubrirás que nunca necesitabas la validación del mundo. Solo necesitabas escucharte a ti mismo. Capítulo 2. Calma, la herramienta olvidada. Hay un momento en la vida de toda persona que busca libertad financiera en el que se da cuenta de que no necesita más velocidad, sino más silencio. La calma no es debilidad ni resignación, es una estrategia mental de altísimo nivel. Es el punto de equilibrio desde donde se toman las decisiones correctas y donde nace la verdadera inteligencia emocional y económica. Vivimos rodeados de estímulos que nos empujan a reaccionar. Un mensaje, una oportunidad, un miedo, un cambio de mercado, una noticia. Todo está diseñado para que te muevas rápido, porque la prisa te vuelve predecible. Una persona ansiosa compra sin analizar, vende sin calcular y actúa sin pensar. Por eso, la calma se ha vuelto un lujo. Pero también es la ventaja invisible que distingue al inversionista sabio del impulsivo, al empresario que trasciende del que desaparece, al ser humano consciente del que solo sobrevive. El millonario sereno entiende que la calma no es lo que ocurre cuando todo está bien, sino la habilidad de mantenerse claro incluso cuando todo tiembla. Mientras otros entran en pánico ante una caída, él respira. Mientras otros buscan culpables, él busca causas. Y mientras los demás se desgastan tratando de recuperar el control, él usa su energía para recuperar su centro. La calma no es pasividad. Es poder contenido. Es la mente observando antes de moverse. Es el músculo interno que separa la reacción de la acción. La persona promedio vive bajo la tiranía de sus emociones. Si el mercado sube, se siente invencible. Si baja, se siente fracasada. Si gana dinero, sonríe. Si pierde, se hunde. Pero el millonario sereno entiende que el dinero no define su estado interior. Porque su estabilidad no depende de lo que pasa, sino de cómo responde ante lo que pasa. Esa es la diferencia entre el que sobrevive y el que crece. El primero necesita que el mundo esté bien para estar bien, el segundo ha aprendido a estar bien para que el mundo le responda bien. La calma te permite ver patrones que el ruido oculta. Cuando no estás en modo de reacción, puedes percibir oportunidades que antes no veías. La calma te da espacio mental para evaluar riesgos, entender tiempos y actuar con estrategia. Y sobre todo, te permite sostener la visión incluso cuando el entorno grita lo contrario. El secreto está en entender que la ansiedad financiera no surge por falta de dinero, sino por exceso de preocupación. El que se preocupa demasiado, gasta energía antes de tiempo. Y esa energía desperdiciada es la misma que podrías usar para crear, planificar o construir. Por eso, el millonario sereno se levanta cada día sabiendo que su principal inversión no está en los mercados,
sino en su estado mental. Porque una mente en calma genera resultados consistentes. Una mente ansiosa solo genera ruido. Si observas a las personas más sabias, notarás algo en común: no reaccionan ante cada estímulo. Escuchan, piensan, procesan, deciden. No viven corriendo detrás del reloj. Y paradójicamente, siempre parecen tener tiempo. Eso es lo que hace la calma: multiplica el tiempo al eliminar la confusión. Quien no sabe mantenerse sereno pierde más oportunidades que quien no tiene dinero. Porque cuando la mente está nublada, incluso las mejores decisiones parecen inciertas. Y cuando estás en calma, incluso las situaciones difíciles se vuelven manejables. La calma no se busca en un retiro ni en un viaje espiritual. Se entrena, se fortalece y se practica cada vez que la vida te da una razón para perderla. Cada situación que amenaza tu paz es, en realidad, una oportunidad para ejercitarla. Cuando el mercado cae, cuando un cliente se va, cuando una meta se retrasa, ahí está el gimnasio donde se entrena la serenidad. El millonario sereno convierte los momentos de caos en prácticas de maestría emocional. Y esa maestría lo protege de decisiones costosas. Porque en los negocios, en las inversiones y en la vida, la mayoría de los errores no vienen de la falta de conocimiento, sino de la falta de calma. Decidimos mal cuando decidimos alterados. La calma, por tanto, no es una virtud pasiva, es un activo financiero. Quien la tiene, evita pérdidas. Quien la cultiva, multiplica su enfoque. Y quien la domina, gobierna su destino. Aprender a mantenerte sereno no significa que nada te afecte, sino que nada te domina. Es la diferencia entre reaccionar y responder, entre impulsarte por miedo o moverte por convicción. Es mirar el problema sin que el problema te absorba. Y entender que la mayoría de las crisis no requieren más acción, sino más silencio. En un mundo donde todos corren, el que se detiene a pensar se vuelve peligroso. Porque ve lo que los demás no alcanzan a notar. El millonario sereno no busca hacer más ruido, busca tener más claridad. Y la claridad, aunque parezca invisible, es la herramienta más poderosa que existe. El ruido te hace sentir importante, pero la calma te hace efectivo. Y en la economía moderna, donde la distracción es constante, quien domina su atención domina su destino financiero. El millonario sereno no permite que la urgencia externa gobierne su propósito interno. Ha aprendido que si el mundo corre, él puede caminar; si el mundo grita, él puede escuchar; si el mundo teme, él puede decidir. Ahí radica su poder. Porque el dinero no premia al más rápido, sino al más estable. No se trata de tener todo bajo control, sino de no perder el control cuando nada parece estar bajo control. El millonario sereno no busca eliminar los problemas, busca fortalecer su presencia. Y es desde esa presencia donde todo comienza a alinearse. Cuando logras que tu mente esté en orden, el resto del mundo empieza a reflejar ese orden. Las oportunidades llegan, las decisiones fluyen, los resultados mejoran. No porque haya magia, sino porque hay coherencia. La calma, entonces, no es un estado al que se llega. Es una forma de caminar por la vida. Y una vez que aprendes a moverte desde ella, descubres que todo lo demás, el dinero, el éxito, la abundancia, simplemente te sigue. Capítulo 3: La disciplina emocional del dinero. La mayoría de las personas cree que el éxito financiero depende de cuánto saben sobre inversiones, presupuestos o estrategias. Pero el millonario sereno entiende que el verdadero dominio comienza en un terreno más profundo, la disciplina emocional. Porque no importa cuánto dinero ganes si sigues siendo esclavo de tus impulsos. Cada decisión económica es una decisión emocional disfrazada de lógica. Compramos por placer, gastamos por miedo, invertimos por euforia y vendemos por ansiedad. Y luego justificamos todo con frases como «era una oportunidad» o «me lo merecía». Pero la verdad es que, mientras no entiendas tus emociones, el dinero siempre te usará a ti en lugar de tú usarlo a él. El millonario sereno no lucha contra sus emociones, las observa. Sabe que la euforia es tan peligrosa como el miedo, que la culpa es tan destructiva como la impulsividad y que el deseo constante de más puede volverse una forma sutil de autoexplotación. Ha comprendido que el dominio emocional es la única protección real en un mundo financiero que vive alimentándose de la reacción humana.
La disciplina emocional comienza cuando aprendes a esperar, a no gastar en lo primero que te emociona, a no invertir en lo primero que brilla, a no entrar en lo que no entiendes. Esa capacidad de pausar, reflexionar y luego actuar es la frontera que separa al sabio del impulsivo. La paciencia, en realidad, es inteligencia en cámara lenta. La mente promedio busca placer inmediato, la mente disciplinada busca propósito duradero. Y es esa diferencia la que explica por qué algunos se estancan y otros prosperan. Porque el dinero ama la estabilidad. Y la estabilidad solo puede florecer donde las emociones han aprendido a obedecer. El millonario sereno sabe que no necesita sentir euforia para actuar, ni miedo para protegerse. No busca motivación, busca claridad. Y cuando la tiene, actúa con precisión quirúrgica. No persigue cada oportunidad, porque entiende que el dinero no se gana por cantidad de movimientos, sino por calidad de decisiones. El problema no es el deseo, sino la falta de dirección. Una persona que no sabe lo que quiere con el dinero, terminará usándolo para llenar vacíos que nada puede llenar. Por eso, el millonario sereno no busca acumular por acumular. Cada dólar que mueve tiene propósito, cada gasto tiene sentido, cada inversión tiene una razón más allá del ego. Y esa claridad emocional lo libera del caos. La disciplina emocional no se construye en los días buenos, sino en los días donde la tentación es más fuerte. Cuando podrías gastar, pero eliges ahorrar. Cuando podrías quejarte, pero eliges aprender. Cuando podrías rendirte, pero eliges esperar. Ahí es donde se forja el carácter que sostiene la riqueza real. Porque la riqueza no se mide por cuánto tienes, sino por cuánto puedes mantener. Y para mantener, necesitas más temple que talento. No todos pueden soportar la lentitud del crecimiento, la incertidumbre de las inversiones, la incomodidad de la espera. Pero quien domina su mente, domina su tiempo. Y quien domina su tiempo, domina su destino financiero. Cada impulso que controlas se convierte en una semilla de abundancia futura. Cada reacción que evitas es una puerta que no se cierra. Cada decisión que tomas desde la calma, multiplica tus probabilidades de éxito. La disciplina emocional no te promete resultados inmediatos, pero te garantiza resultados duraderos. El millonario sereno no confunde movimiento con progreso. Mientras el mundo se agita, él planifica. Mientras otros compiten, él calcula. Mientras los demás gastan para sentirse ricos, él ahorra para sentirse libre. El dinero no se escapa porque falte oportunidad, se escapa porque falta contención. Por eso, el millonario sereno convierte su mente en un sistema de control natural, no reprime sus deseos, los dirige. No niega sus emociones, las traduce en estrategia. Y esa es la diferencia entre el que gasta para aliviar y el que invierte para crecer. Hay algo que pocos comprenden. El dinero no amplifica tu inteligencia, amplifica tu carácter. Si eres impulsivo, te hará más impulsivo. Si eres disciplinado, te hará más estable. El dinero solo obedece a quien se gobierna. Y por eso, el millonario sereno no teme perderlo, porque sabe que su verdadera riqueza está en su capacidad para generarlo de nuevo. La disciplina emocional no significa reprimir tus emociones, sino aprender a no ser dirigido por ellas. El miedo te puede proteger, pero no debe dominarte. La ambición puede impulsarte, pero no debe cegarte. La calma puede guiarte, pero no debe volverte inmóvil. El equilibrio entre esos estados es lo que crea un flujo constante de decisiones acertadas. No hay inversión más poderosa que aprender a dominar tu mente antes de dominar el mercado. El que no puede manejar su ansiedad no puede manejar su dinero. Y quien no puede controlar sus emociones en la escasez, tampoco podrá hacerlo en la abundancia. Porque la verdadera prueba del dominio no llega cuando falta, sino cuando sobra. El millonario sereno no se quiebra en la pérdida ni se pierde en la ganancia. Mantiene el mismo tono, la misma mirada, la misma coherencia. Porque su valor no cambia con las cifras, sino con su nivel de conciencia. Y ese equilibrio es lo que lo vuelve inquebrantable. Cuando llegas a ese punto, el dinero deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en una herramienta de expansión. Ya no lo usas para escapar del miedo, sino para construir propósito. Ya no lo ves como un trofeo, sino como un reflejo de tu madurez emocional.
La disciplina emocional del dinero es la base de toda libertad. No la libertad de comprarlo todo, sino la libertad de no necesitarlo todo. Y cuando alcanzas esa serenidad interior, entiendes que el dinero no te define, te acompaña. Y siempre sigue al que ya se domina a sí mismo. A veces, lo único que necesitamos para transformar nuestra vida financiera no es más información, sino más conciencia. Si este mensaje te está ayudando a ver el dinero desde otra perspectiva, detente un momento. Respira. Y recuerda, lo que estás escuchando no es casualidad. Te invito a suscribirte al canal y seguir acompañando este viaje hacia una riqueza más consciente y serena. Cada audiolibro está creado para ayudarte a construir no solo prosperidad externa, sino estabilidad interna. Porque cuando la mente se ordena, el dinero la sigue. Continuemos. Capítulo 4. Serenidad frente a la escasez. La escasez no empieza en la cuenta bancaria. Empieza en la mente. Comienza el día en que una persona decide creer que no hay suficiente dinero, suficiente oportunidad, suficiente tiempo, suficiente valor. Y esa creencia, una vez que se instala, se vuelve una profecía que se cumple sola. El millonario sereno ha aprendido que la escasez no es una condición económica, sino un estado emocional. No importa cuánto tengas, si tu mente está programada para ver carencia, la crearás. Y si tu mente ha aprendido a ver abundancia, la atraerás incluso en medio del caos. En los momentos difíciles, cuando los números no cuadran, cuando la incertidumbre se hace presente y la ansiedad te susurra que no lo lograrás, la serenidad se convierte en tu única aliada. Porque la mente desesperada solo ve límites, mientras que la mente serena ve caminos. Y esos caminos solo se revelan cuando dejas de mirar el problema como un enemigo y empiezas a verlo como un maestro. La serenidad frente a la escasez no es negación, es conciencia. No se trata de decir todo está bien cuando no lo está, sino de reconocer que incluso en medio de la dificultad hay algo que puedes controlar, tu enfoque. La serenidad es una elección, no una consecuencia. Y cuando eliges mantener la calma en la escasez, estás diciéndole al universo, confío en mi capacidad más que en mis circunstancias. El error más común de quienes enfrentan crisis financieras es pensar que necesitan actuar rápido. Pero el millonario sereno entiende que no todo movimiento es progreso. Que, a veces, el paso más inteligente es detenerse para pensar. Porque una decisión tomada desde el miedo casi siempre genera más pérdida que la propia escasez. En esos momentos, cuando el dinero parece escurrirse, el ego exige soluciones inmediatas. Pero el alma sabia entiende que la abundancia no regresa con desesperación, sino con dirección. Por eso, el millonario sereno no se apresura a tapar huecos, fortalece su estructura. Sabe que la raíz de toda crisis está en un patrón emocional que necesita ser comprendido. Cada vez que la vida te deja sin algo, dinero, oportunidades, clientes, trabajo, no está castigándote, está invitándote a mirar más profundo. A preguntarte qué estabas sosteniendo por miedo, que estabas postergando por inseguridad o que parte de ti no confiaba plenamente en tu propio poder. Porque la escasez no solo te vacía los bolsillos, también te desnuda el alma. Y es en esa desnudez donde surge la transformación. La serenidad no elimina el problema, pero elimina la reacción que lo agrava. Cuando puedes mantenerte tranquilo mientras todo se sacude, se activan recursos internos que la ansiedad bloquea. Tu mente se vuelve más clara, tus decisiones más lógicas y tus acciones más efectivas. El que se desespera pierde energía, el que se serena, recupera visión. El millonario sereno no niega sus emociones. Siente el miedo, pero no lo obedece. Siente la incertidumbre, pero no la deja decidir. Sabe que toda emoción es información, no una orden. Y que lo que hoy parece pérdida, mañana puede ser liberación. Porque a veces el dinero se va para enseñarte lo que realmente te sostiene. A veces la escasez llega no para castigarte, sino para mostrarte el valor de lo esencial. El millonario sereno ha pasado por crisis, y gracias a ellas aprendió a no temerles. Porque comprendió que ninguna caída financiera es permanente si el carácter se mantiene intacto. La mayoría busca seguridad fuera, en un empleo, en una cuenta, en una inversión. Pero la verdadera seguridad financiera comienza cuando sabes que puedes volver a empezar sin quebrarte.
Esa es la serenidad más poderosa, la confianza en tu resiliencia. Saber que puedes reconstruir, reinventarte y volver a prosperar sin depender de nadie más. Sereno no significa conformista, significa invulnerable. Significa que incluso cuando el dinero escasea, no te desconectas de la abundancia interior. Que cuando todo parece perdido, mantienes viva la certeza de que lo esencial nunca se pierde. Y desde ese estado, inevitablemente, las puertas vuelven a abrirse. Porque la energía del miedo cierra caminos, pero la energía de la serenidad los crea. El dinero, como toda energía, responde a la vibración desde la que se lo invoca. Y la serenidad emite una señal de confianza que el universo siempre reconoce. El millonario sereno sabe que no hay riqueza sin adversidad. Que la abundancia verdadera no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes mantener cuando lo pierdes todo. Por eso, no teme a los ciclos. Sabe que la escasez no es un final, sino una transición. Y en cada transición hay una oportunidad de renacer con más sabiduría. Cuando aprendes a ver la escasez sin pánico, dejas de ser su víctima. Y cuando dejas de ser víctima, el dinero deja de controlarte. Entonces entiendes que lo que realmente atrae la abundancia no es la obsesión, sino la coherencia, pensar, sentir y actuar desde la confianza, incluso cuando el entorno grita lo contrario. El millonario sereno repite un principio simple: no pierdo, aprendo. No retrocedo, me preparo. No me quedo sin, me quedo con lo necesario para empezar mejor. Y desde esa mentalidad, convierte la crisis en maestría. Porque la serenidad frente a la escasez no te hace inmune a la pérdida, pero sí te vuelve inmune al miedo. Y cuando el miedo deja de gobernar, la abundancia encuentra el camino de regreso. Capítulo 5. El dominio interior que atrae riqueza. El dinero es energía. No obedece al azar ni a la suerte, obedece al estado interno desde el que actúas. Por eso, quienes no se dominan a sí mismos terminan atrapados en un ciclo de esfuerzo sin fruto, de trabajo sin expansión, de abundancia efímera. No se trata de cuántas horas trabajas, sino de cuánta coherencia tienes al hacerlo. El millonario sereno no busca controlar el mundo externo. Sabe que el verdadero poder está en gobernarse a sí mismo. El dominio interior es la raíz de toda prosperidad estable, porque la riqueza no nace de las acciones, sino del nivel de conciencia desde donde esas acciones se ejecutan. Dominarte es una forma de respeto. Es reconocer que tu energía tiene valor, que tus pensamientos crean dirección y que tus emociones definen tu destino financiero. Cada pensamiento de escasez es una orden inconsciente de límite. Cada pensamiento de expansión es una invitación a la abundancia. Por eso, el millonario sereno no se enfoca en tener más, sino en ser más. Porque cuando tú cambias, tu economía se reordena naturalmente. El dominio interior no se trata de control obsesivo. No significa eliminar emociones, sino entenderlas. Saber cuándo actuar desde la razón y cuándo detenerte para escuchar tu intuición. El que se domina no es el que nunca duda, sino el que no se deja arrastrar por la duda. Cuando una persona no se gobierna, cualquier emoción fuerte la quiebra. Si el mercado cae, se paraliza. Si gana más, se desborda. Si pierde algo, se siente fracasada. El millonario sereno, en cambio, mantiene una línea constante. Su estabilidad mental es su firma energética. Y esa estabilidad genera confianza, tanto en las personas como en el flujo del dinero. Porque el dinero, aunque parezca externo, tiene una naturaleza profundamente espiritual. No fluye hacia la necesidad, sino hacia la certeza. No premia la prisa, sino la madurez. No responde al deseo, sino a la preparación. El dominio interior es la forma más elevada de sabiduría práctica. No necesitas adivinar el futuro, necesitas dominarte en el presente. No puedes controlar el mercado, pero sí puedes controlar tu respuesta ante él. No puedes evitar el caos, pero puedes mantener la calma dentro de él. Y en esa calma nace el magnetismo que atrae las oportunidades correctas. El millonario sereno ha comprendido que la energía del dinero se alinea con la energía de quien la maneja. Por eso, si tu interior está en guerra, el dinero huye. Si estás en orden, el dinero fluye. Y si estás en paz, el dinero se multiplica.
El dominio interior te convierte en un canal limpio. Las decisiones fluyen sin ruido, la creatividad se expande, la intuición se fortalece. Tu vida financiera se vuelve una danza entre acción y paciencia. Ya no fuerzas resultados, los permites. Ya no luchas por demostrar, simplemente te conviertes en el tipo de persona que atrae naturalmente lo que desea. El dominio no se demuestra, se siente. El millonario sereno no necesita aparentar poder, porque su presencia transmite control. No habla de abundancia, la irradia. No busca convencer, sino inspirar. Y su mayor influencia no está en lo que dice, sino en cómo vive. La mayoría busca fórmulas externas, pero las verdaderas estrategias de riqueza son internas. La capacidad de mantenerte enfocado cuando el mundo distrae. De ser constante cuando el cansancio se impone. De creer en ti incluso cuando los resultados tardan. Esa consistencia invisible es la fuerza magnética que hace que el dinero llegue, permanezca y crezca. El dominio interior se construye en silencio. Cuando eliges la reflexión en lugar de la reacción. Cuando transformas la queja en responsabilidad. Cuando dejas de buscar culpables y empiezas a fortalecer tu carácter. Y con cada pequeño acto de autocontrol, refuerzas la señal que el universo interpreta como estoy listo para más. El millonario sereno no busca dominar a los demás, sino a su propio ego. Sabe que el ego es el mayor enemigo de la abundancia. El ego quiere demostrar, acumular, sobresalir. Pero el alma sabia busca servir, crear, compartir. Y ahí está la verdadera paradoja. Cuando dejas de buscar reconocimiento, llega el respeto. Cuando dejas de buscar dinero, llega la abundancia. Cuando dejas de forzar el resultado, llega el flujo. Dominarte es aprender a confiar en el proceso. Entender que no siempre verás resultados inmediatos, pero cada paso consciente te acerca a un punto de estabilidad irreversible. Y que la disciplina sin serenidad es agotamiento, pero la disciplina con paz es crecimiento. Quien se domina a sí mismo no vive reaccionando a la economía, la anticipa. No se deja manipular por las tendencias, las modas ni las opiniones. Camina con propósito, y su calma desarma la incertidumbre. El millonario sereno no necesita suerte porque tiene dirección. Y la dirección nace del dominio. Cuando entiendes esto, ya no persigues la abundancia, te alineas con ella. El dominio interior transforma cada aspecto de tu vida, finanzas, relaciones, salud, tiempo, porque todo lo externo responde al orden interno. El caos se reduce, las decisiones se simplifican y el éxito deja de ser una lucha. Ese es el verdadero poder que nadie puede comprarte ni quitarte. Porque mientras otros se desgastan intentando controlar el mundo, tú lo gobiernas controlándote a ti. Y entonces, sin buscarlo, el dinero te sigue. Porque reconoce en ti algo que no se compra, serenidad. Ganar sin ansiedad. Cuando llegas al punto donde ya no necesitas correr detrás del dinero, algo dentro de ti cambia para siempre. Te das cuenta de que toda tu vida habías estado persiguiendo el reflejo de lo que en realidad buscabas, libertad, calma, poder sobre ti mismo. Y descubres que ese poder nunca estuvo fuera, sino en el dominio de tu mente. El millonario sereno no es quien acumula más, sino quien vive con más conciencia. Su riqueza no se mide en cuentas, sino en quietud. No teme al futuro, porque sabe que puede reconstruir cualquier cosa desde su centro. Ha comprendido que la ansiedad es la pobreza más costosa que existe, porque te roba la claridad antes que el dinero. Y que la serenidad, en cambio, es el activo más rentable, porque te da visión cuando los demás solo ven caos. Ganar sin ansiedad es ganar con propósito. Es entender que el dinero es un aliado, no un amo, que sirve para expandir lo que ya eres, no para reemplazar lo que te falta. Y que cuando la calma dirige tus decisiones, el éxito deja de ser una persecución y se convierte en un estado natural. Has aprendido que no necesitas demostrar tu valor con cosas, sino con presencia. Que la abundancia verdadera se siente antes de verse. Y que la tranquilidad de saber quién eres vale más que cualquier cifra. El millonario sereno vive desde la certeza de que todo lo que necesita está dentro de él. Por eso puede actuar sin miedo, esperar sin ansiedad y avanzar sin prisa. Porque entiende que no hay pérdida real cuando hay crecimiento interior. Que no hay fracaso mientras haya aprendizaje.
y que no hay crisis capaz de destruir a quien ya se conoce. Ganar sin ansiedad no significa vivir sin desafíos, sino vivir con dirección. Significa que, aunque el mundo cambie, tú no pierdes tu centro. Significa que no vendes tu paz por resultados inmediatos. Que has aprendido a crear desde la quietud y a moverte desde la convicción. Este es el nuevo paradigma de riqueza. Ya no se trata de quien acumula más, sino de quien vive más consciente. Ya no se trata de controlar el dinero, sino de expandir tu energía para que fluya con naturalidad. Ya no se trata de la competencia, sino de la coherencia. La serenidad no te hace menos ambicioso, te hace más efectivo. Te enseña a elegir batallas con sabiduría, a actuar sin ruido, a sostener tu visión incluso cuando nadie más la entiende. Y, sobre todo, te enseña a disfrutar del proceso, no solo del resultado. Porque cuando la calma se vuelve tu estrategia, el éxito deja de ser un peso y se convierte en una consecuencia. Y entonces entiendes la lección final. No era el dinero lo que buscabas, era la libertad de no depender de él para sentirte completo. Ganar sin ansiedad es el estado en el que ya no necesitas más para sentir que tienes todo. Donde cada decisión nace desde la confianza, no desde la urgencia. Donde el trabajo se vuelve expansión y no carga. Donde el silencio ya no es vacío, sino poder. El millonario sereno ha aprendido que el equilibrio interior es la mayor forma de abundancia. Porque cuando la mente está en paz, todo lo demás empieza a alinearse. El tiempo rinde más, las ideas fluyen mejor, las oportunidades se multiplican. Y el dinero llega sin esfuerzo, porque llega a un terreno fértil, no a una mente agitada. Esa es la esencia de la verdadera libertad financiera. No tenerlo todo, sino no necesitarlo todo. Saber que puedes disfrutar, crear, dar y expandirte desde la tranquilidad, sin el peso de la escasez emocional. La riqueza deja de ser un fin y se convierte en una consecuencia natural de tu equilibrio interno. Has cerrado el ciclo de la prisa. Has aprendido que dominarte a ti mismo es el acto más rentable que existe. Y que el dinero, cuando llega, solo amplifica lo que ya eres por dentro. Porque el dinero sigue al que ya se domina a sí mismo. Y tú, al comprenderlo, has dejado de ser parte del ruido para convertirte en parte del orden. Has entendido que la serenidad no se busca, se cultiva. Y que en esa calma profunda, la vida te recompensa con lo único que siempre buscaste. Paz, claridad y una riqueza que ningún número puede medir. Si este audiolibro te ayudó a entender que la calma también construye riqueza, no lo dejes aquí. Haz de esta serenidad un hábito diario. Suscríbete al canal y sigue escuchando los próximos audiolibros que estamos preparando para ti, cada uno diseñado para fortalecer tu mente, tu enfoque y tu relación con el dinero desde adentro. Comparte este mensaje con alguien que sienta que el dinero se le escapa, pero que en realidad lo que ha perdido es la calma. Porque la serenidad también se contagia. Y recuerda siempre esto. El dinero sigue al que ya se domina a sí mismo. Nos escuchamos en el próximo audiolibro.